Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más, un nuevo miércoles, para poder aprender de su palabra. Amén. Este día vamos a tocar el tema o estudiar la confesión que liberta. La confesión que liberta. Para eso le voy a invitar a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. Amén. Bueno, Hechos 19, 18. Y espero yo que usted ya tenga listo su Biblia y su cuaderno para las anotaciones. Amén. El tema es la confesión que liberta. Hechos 19, versículo 18. Dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Repito una vez más. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos pedirte que seas tú el que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo en los aires, todo estorbo que se quiera levantar, Padre, para interferir con tu enseñanza, con tu palabra. Y que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestros corazones. Amén y amén. La confesión que liberta. Y aquí tenemos una idea muy clara de quien confesa pecado, quién puede confesar pecados. Habiendo creído, venían. Oiga, habiendo creído, venían. No había que ir detrás de la gente, sino que, y muchos de los que habían creído, oiga, no todos, porque no todos al instante, al momento se va a dar esto, sino que es con el conocimiento y aún muchas veces puede ser un obstáculo en nuestras vidas el confesar nuestros pecados, amén, para poder tener esa libertad. Entonces dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, confesar es exponer uno sus hechos. Es confesar uno. No el padre, no la madre, no un hijo, no la esposa, el esposo, etcétera, no un amigo. Sino que para que haya una libertad, esto tiene que ser individual y tiene que ser voluntario. No puede haber algo que pueda estar haciendo como cohecho para que alguien venga y confiese algo. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario declarar nuestros pecados y esta confesión de pecado es una oportunidad que Dios da al hombre que ha quebrantado los principios bíblicos para que se ponga a cuentas con él y sea restaurado. Lo que sucede también es, porque muchas veces esto es un estorbo, un problema para algunos. Bueno, por la costumbre o la tradición en las religiones, en la cual se nos ha dicho o se nos dijo por mucho tiempo que una persona, un hombre, un humano tenía la capacidad de perdonar pecados. Y muchos, al exponer sus pecados o confesar sus pecados, otros los ocuparon a su favor para valerse de eso. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién nosotros abrimos nuestro corazón, a quién buscamos para ministrarnos. Amén. Para ministrarnos. Y que lo que hayamos vivido o hayamos visto acontecido, que no nos estorbe para buscar a alguien de Dios. Entonces, fíjese que la palabra confesar viene
del griego exomologeo. Esto significa reconocer. De entrada es reconocer, pero también añade es confesar públicamente de una manera libre y abierta. Ahora, cuando habla públicamente, no está diciendo que usted tiene que pasar enfrente de toda la congregación y decir, yo pequé en esto, esto. No, no, no. Hace referencia o quiere decir de que cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, primeramente, amén, confesamos nuestros pecados al Señor. Señor, yo he pecado. También tiene que ver las huestes espirituales. Cuando buscamos a alguien para ministrar nuestras vidas, estamos haciendo una confesión pública, porque ya no es privada, secreta, sino que ya se lo damos a conocer a alguien. Entonces, este reconocimiento o confesión pública de los pecados. Amén. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me quiero adelantar a eso. Para esto, usted tiene que pedirle orientación a Dios. ¿Para qué? Para que con quien se ministre, que normalmente es con su pastor, amén, con su pastor, entonces, que sea esa persona prudente, amén. Porque muchas veces, hermanos, esto en los ministerios, los ministros, podemos cometer el error de decir algo, de ser imprudentes. Y esto puede afectar, dañar a otros. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque es una responsabilidad muy grande, una confianza muy grande. ¿Por qué? Porque como ministros, como pastores, como aquellos hermanos que pueden ministrar a otros, estamos siendo utilizados por el Señor, no por nuestra fuerza ni nuestras capacidades, para poder restaurar, interceder, orar por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es llevar a una restauración, y dentro de la restauración del alma está la liberación de aquellas cosas que tal vez cometimos antes y que probablemente cedimos derechos, ataduras. Tal vez hicimos algún pacto y nosotros inconscientemente hicimos algún pacto. Y ahora que lo hemos entendido, necesitamos ser libres de eso. Amén. Entonces, el primer punto que vamos a desarrollar con esto es el trato de Dios con su pueblo. Para esto, quiero que me acompañe a Levíticos 26, y es todo el capítulo. Voy a tratar de leer algunos versículos para que nos abunde el tiempo, pero Levíticos 26, amén. Permítame que estoy teniendo un poco. Amén. Levíticos 26. Fíjese, no sé si está igual en su Biblia, en la mía dice bendiciones por obedecer o bendiciones de la obediencia. Dice la palabra, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 1000, a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros,
Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Entonces, en estos versículos del 1 al 13, si podemos ver, Dios está mostrándole a Israel cuál era la voluntad de Él y qué bendiciones vendrían si obedecían. Amén. Entonces, si ellos obedecían a la voluntad de Dios, ¿qué estamos hablando con respecto del alma? Es rendirnos nuestra alma a la voluntad del Espíritu. Amén. Y el Espíritu es parte de Dios, una parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando se rinde el alma a la voluntad de Dios, hay toda clase de bendición para nosotros, así como lo hubo para ellos. Ahora, fíjese que del 14 en adelante al 39, dice consecuencias de la desobediencia. Acabamos de leer bendiciones de la obediencia. Amén. Yo le insto a que lo vuelva a leer usted detenidamente y vaya viendo versículo por versículo las promesas que el Señor da. Ahora vemos castigo, el castigo por desobedecer. Entonces, el Señor empieza, pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, está siendo bien claro. Fíjese que aquí el Señor, tenemos una bendición y es que el Señor lo pone todo claro, no hay nada oculto. Entonces, pidámosle al Señor entonces sabiduría para poder entenderlo, porque muchas veces ponemos de excusas que no lo entendí bien, no lo leí muy bien, y muchas veces no es eso, sino es nuestra alma que no lo quiere comprender. Nos gustó los primeros 13 versículos, pero el 14 en adelante lo obviamos. Entonces, pero seguimos en el 15. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Fíjese. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Y acaso no le pasó eso a Israel? Sí, no una, repetidas veces. ¿Se acuerda del caso de Gedeón? Ellos recogían la cosecha y estaba Gedeón, ¿verdad?, trillando a escondidas. ¿Por qué? Porque llegaban los amalecitas y se llevaban todo y hacían pedazos. Ok. 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlo 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Amén. Entonces, podemos leer de ahí hasta el versículo 39. Y vamos a dar, ¿cómo se llama? Estamos viendo todas las consecuencias de la desobediencia. Y hay unas partes muy duras. Porque en el 29, en el 30, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Oiga, el Señor le estaba hablando a Israel, no le estaba hablando a un pueblo extraño. Amén. Entonces, y 39 dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos,
por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Entonces, mire todas las consecuencias en desobedecer al Señor. Entonces, para volver a Dios y ser restaurados, es necesaria la confesión. ¿Cómo? Versículo 40, 26-40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces, para volver a Dios y ser restaurados, es necesaria la confesión. Pero el Señor al principio le dijo a Israel: Israel, si obedeces, te voy a bendecir. Y hay toda clase de bendición. Pero si no obedeces, te van a venir todas estas consecuencias. Y al final tienes que confesar tus pecados. Entonces, no solo habla aquí la palabra, oiga, no solo habla de las consecuencias de haber sufrido por los pecados cometidos, sino que es necesaria la confesión de nuestros pecados para ser libres, porque mientras no confesemos no va a haber libertad y vamos a seguir pecando, pecando y pecando. Entonces, aquí podemos ver algunos puntos dentro de esto que hemos leído, y es que, literal, confesión del pecado personal. Empieza con la confesión del pecado personal. Confesarán su iniquidad. Iniquidad es maldad, injusticia, impiedad, prevaricación, es decir, hacerlo aún sabiendo. Porque a Israel no se le pidió ni se le exigió algo que el Señor no les hubiera enseñado ni demandado. Amén. Entonces, cuando el Señor viene a pasar cuentas con Israel, es porque ya le había dado leyes, mandamientos, y había hecho un pacto con ellos. Lo mismo es con nosotros. El Señor nos salvó, nos ha dado una vida eterna, una vida nueva, un comienzo en la regeneración, en la santificación, etc. Y entonces empieza el Señor a decirnos: esta es mi voluntad. Y nosotros debemos de obedecer, porque si no también hay consecuencia. También vemos la confesión del pecado de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Ancestros. Raíces por herencia que inclinan al pecado. Veíamos en las enseñanzas anteriores de qué habíamos recibido de nuestros padres. Esa vida de pecado. Los que nos llevaron o nos enseñaron el camino de pecado también. Mire, porque algunos recibimos tal vez la religión, costumbres, vicios, pecados también. Porque nuestros padres nos dijeron: esto es, nos enseñaron esto de esta manera, porque asimismo hicieron sus padres con ellos. Entonces, necesitamos analizar y ver confesión del pecado personal, pero también confesión del pecado de nuestros padres, de nuestros ancestros, aquellas raíces por herencia que inclinan o que nos inclinan al pecado. Y también porque se anduvo en oposición a Dios, resistiendo y practicando el pecado. Amén. Hay una diferencia entre ser practicantes del pecado y otra cosa es que pequemos, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Estamos en una lucha. Dice la palabra que aquel que tiene al Señor no puede ser practicante del pecado. Aquel que ha sido salvo, aquel que ha sido limpio. Porque una cosa es que nosotros pequemos, ¿y qué pasa cuando pecamos? Contristamos al Espíritu.
Y hay algo en nosotros que no nos permite ser feliz, no nos permite estar contentos, no nos permite desarrollarnos. Pero es muy diferente, hermanos, cuando alguien es practicante del pecado. Y es lo que usted y yo debemos de cuidarnos, de no caer o no llegar a eso, ser practicantes del pecado. Ahora, versículo 41. Levítico 26, 41. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Israel fue cautivo en varias ocasiones. Israel lo podemos ver como ejemplo de todo lo que ha pasado hasta el siglo pasado. ¿Y han reconocido al Señor? No, ahí siguen. Pero es figura para que nosotros no hagamos eso. Ahora, Dios está en contra de los que practican el pecado y por su mismo amor los tratará. ¿Cómo? Usando al enemigo para que su corazón sea humillado y reconozcan su pecado. Entonces, ¿por qué es necesario confesar para ser libres del pecado? Porque corremos el riesgo de volvernos practicantes del pecado. Amén. Tenemos el peligro de ser practicantes del pecado. ¿Y qué puede pasar? Bueno, que el Señor puede ocupar al enemigo para que nuestro corazón sea humillado y solo así podamos reconocer nuestro pecado. Amén. ¿Qué sucede o qué pasa cuando el pecado no se confiesa? ¿Qué pasa cuando... Mire, aquí pueden haber dos cosas. Una puede ser de que en mi alma, en mi corazón, yo diga, no necesito por qué hacerlo. No necesito, no lo voy a hacer. Yo así estoy bien, Dios ama y muchas veces ocupamos algo que no está en la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia. No está en ningún lado. No sé si en qué. Y otra puede ser por alguna mala experiencia o por esa experiencia de tal vez de la religión en la cual hemos visto de que, se ha ocupado esa confesión de pecados para extorsionar a la gente, para sacarle cosas. Entonces decimos, no, esto me pasó allá. Por eso decía que había que tener mucho cuidado a quién se busca, pero es necesario. Entonces, ¿qué sucede cuando el pecado no se confiesa? Bueno, primero, afecta nuestra relación con Dios. Hemos sido sacados de ser libres. Hemos sido salvos, justificados, redimidos, regenerados. Pero si no viene esta confesión del pecado, ¿qué sucede? Afecta nuestra relación con Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Repito, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Qué pasa cuando no hay una confesión de pecados? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, afecta nuestra relación con Dios. ¿Qué más? Contrista al Espíritu Santo y nuestro espíritu. Efesios 4:30.
Repito, contrista al Espíritu Santo y también a nuestro espíritu. Esa parte de Dios en nuestras vidas. Esa parte que fue vivificada, que por el pecado murió. Amén. 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu. Recuerde una cosa, cuando usted lea Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y cuando haga referencia a vuestro Espíritu con E minúscula, es esa parte de la cual somos tripartito, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Hay una diferencia. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué trae la no confesión de pecados? Bueno, contristamos al Espíritu. Entonces es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de ser practicantes. Una cosa es que somos pecadores. Amén. No es cierto de que cuando el Señor murió en la cruz nos perdonó todos los pecados, los antes de conocerle y los futuros. No es cierto. No es cierto. Si es necesario lo voy a repetir siempre, pero no es cierto. Hay una corriente que se ha mantenido por años en el cual muchos se les ha dicho que pueden pecar y como ya están perdonados, para ellos no es pecado. Oiga, llegar a ese punto, ¿verdad? No es pecado porque no es pecado. El Señor ya perdonó y podemos vivir. No, hermanos, no es así. ¿Qué más? Trae debilitamiento, gemido, sequedad, trato de Dios a nuestras vidas. Salmos 32. Versículos 3 y 4. Salmos 32, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mientras callé. Y mire qué increíble, ¿verdad? Mientras callé. Ahora, ¿qué trae la confesión de pecados? Perdón. Mire, qué bendición. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué viene? Perdón, alivio, paz, tranquilidad. La comunión es restablecida con el Señor. Oiga, mientras callé, mientras no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Oiga, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Qué dijo el Señor allá en Levíticos? Bueno, como ustedes no quieren dejar de pecar, sino que van a hacer todo esto, entonces me voy a encargar de que haya una presión y lo voy a entregar a sus enemigos, a tierra de ellos, para que ustedes sean esclavos. Mire, increíble, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y después, oiga lo que dice después el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado te declaré. Recuerde, sí estamos hablando primero de que es necesario confesar nuestros pecados. Pero hay situaciones en nuestras vidas que necesitamos que alguien ministre nuestra alma para ser completamente libres. Porque puede ser que hay situaciones en las cuales nosotros entendemos, sentimos de que hay algo más, pero necesitamos de que la guianza del Espíritu Santo y alguien que tenga esa capacidad, ese respaldo del Señor nos ayude a entender algunas cosas. Pero bueno, sigamos. El 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando no confesamos? Hay debilitamiento. Aquí el salmista habla de hubo gemido, sequedad, un trato
un trato de Dios, porque dice que se agravó sobre mí tu mano. Y también hay humillación y luto. ¿Por qué? Porque se pierde la fuerza y se pierde, ¿cómo se llama? Hay un desgaste para nuestras vidas. Salmo 38, 6 y 8. Salmos 38, 6 y 8. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y no hay nada sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando no confesamos nuestros pecados? Afecta nuestra relación con Dios. Contristamos al Espíritu Santo, trae debilitamiento y hay humillación. Entonces, es necesario que confesemos nuestros pecados. Ahora, la confesión, como dije hace un momento, trae perdón. Pero este perdón lo podemos también decir que trae sanidad o restauración a nuestra vida. ¿Por qué? Porque al confesar nuestros pecados y recibir perdón de Dios, hay una restauración de la comunión, pero no solo con la comunión con Dios, sino que también una restauración y una sanidad en nuestras vidas. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. (7:14). Segundo libro de Crónicas, 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Amén. Se me perdió. Ahorita aquí está. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Pero fíjate cómo empieza. Si se humillare. ¿Qué es lo que está pidiendo? Una humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién le está hablando? ¿A un pueblo extraño? No, al pueblo de Dios. Entonces, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillarse y disponer toda actitud de orgullo y justicia propia es lo que está esperando el Señor de nuestras vidas. Dice que al que se humilla, amén, Él lo tiene cerca, lo mira de cerca. Pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, ¿qué trae la restauración? Bueno, ¿cómo debe de ser? ¿Qué trae la confesión de pecados? Perdón, restauración. Ahora, ¿cómo debe de ser la actitud del que confiesa su pecado? De usted y de mí. Bueno, debemos de humillarnos y disponer toda actitud de orgullo y de justicia propia. Humillarnos. Humillarnos es hacer a un lado el orgullo, porque muchas veces es el orgullo el que muchas veces no nos deja reconocer nuestras faltas. Justicia propia, nosotros, no, es que no fue mi culpa, no, es que y le empezamos a echar la culpa a medio mundo, cuando nosotros somos responsables de nuestras vidas
y de nuestros actos. ¿Qué más? Buscar el rostro de Dios. Aquí lo dice. Y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Que trae vida. Amén. Que trae vida. Amén. Aquel que es visto por el Señor, aquel que es alumbrado por el Señor. Hay vida, hay esperanza. ¿Qué más dice? Convertirse de sus malos caminos. Pero no solo para salir ahorita del problema, sino con todo el corazón. Porque muchas veces nosotros creemos que sí, yo sé que por esto me está pasando. Pero si usted ve la secuencia más la condición, porque se nos olvida que el Señor conoce nuestros corazones y solo es el único que puede ver si es arrepentimiento o remordimiento. Él ve si algo es falso o algo es honesto. Y oiga lo que dice: si se humillare mi pueblo, entonces está esperando primero humillación del pueblo. Y oraren. Pero ¿cómo debe humillarse? Sobre el cual mi nombre es invocado. Dice pues, y oraren. Y buscaren mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí está esperando 4 cosas. Humillarse, orar, buscar su rostro y convertirse de sus malos caminos. Entonces aquí viene la condición. Dice, entonces. Quiere decir que nosotros tenemos que tener esta actitud para que el Señor nos pueda escuchar. Entonces yo oiré desde los cielos. Tengo que cumplir estas 4 cosas que me está diciendo aquí, segundo libro de Crónicas 7:14, para no solo ser escuchado, sino también para perdonar los pecados. Y además ¿qué? Sanar su tierra, sanar su vida. Entonces, cuando cumplimos estas 4 cosas, ¿qué sucede? El Señor nos escucha, el Señor nos perdona y el Señor nos sana. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del pecador? Una actitud honesta. Y empieza con la humillación de nuestras vidas. Quitando a un lado el orgullo, la justicia propia. Es que a mí me hicieron, es que esto me lo heredé. No excusas. He pecado. He ido en contra de ti. Y ahora necesito que me escuches, porque mire qué interesante. Mientras el Señor no nos escuche, no vamos a ser perdonados. Y mientras no haya perdón, no va a haber sanidad. ¿Dónde es que se da una prosperidad en nuestra alma? Bueno, hasta que nuestra alma es sanada. Eso es lo que está buscando el Señor, o es la voluntad del Señor para con nosotros en su palabra. Entonces, espero, hermano, que esto quede muy claro, porque es necesario para nosotros. Porque pudiéramos entender todo el estudio del alma, lo que hemos venido estudiando, desarrollando sobre la renovación de la mente, la administración de las intenciones, etcétera, todos estos temas que hemos venido, ¿verdad? Pero si no llegamos a esto, de nada sirve tener todo el estudio, todo el conocimiento, si nosotros no nos humillamos. Ahora, hace un momento le hablaba sobre aquella persona que buscamos para ser ministrados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a quién buscamos, en quién nos apoyamos. Que sea especialmente, ¿verdad? Nuestro pastor, para eso está, o no está para eso. Que sea ese medio para que nuestra vida sea. Y si no, y si hay alguien más, tiene que ser alguien guiado por el Señor. Amén. Tiene que ser guiado por el Señor. Entonces, también, cuando usted y yo, que somos los necesitados, pongámonos de este lado, cambiamos nuestra actitud. Ahora, para el que está del otro lado, en el caso de los ministros,
que tenemos una responsabilidad muy grande. La responsabilidad del ministro es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Porque un día daremos cuenta al Señor de lo que hemos hecho con el pueblo de Él. Porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Bueno, entonces el que ministra tiene que tener ciertas actitudes que también debemos de tener muy en cuenta. Entonces, el que ministra, el que auxilia a la persona necesitada, debe ministrarla conforme a la palabra de Dios. Amén. Debe de tener el respaldo del Señor. Primera epístola de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable, 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Mire qué importante es cómo hablamos. Porque muchas veces, y ahí sí no me quiero incluir, hay algunos que más parece mundo que otra cosa. Pero bueno, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque miren, hermanos, si usted y yo somos restaurados, el Señor un día nos puede ayudar a restaurar a otros. Amén. Si usted y yo vivimos una vida consagrada, alcanzamos eso de vivir una vida consagrada, vamos a ser ejemplo para otros que consagren sus vidas. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces, volviendo a 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No el poder de la persona, sino que el poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. En ningún momento habla de una gloria humana. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que fijarnos bien. Hay engañadores, hay falsos maestros, falsos pastores. Amén. También, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ministrar conforme al poder que Dios da. No está en el hombre. Y repito una vez más, ningún hombre en la tierra tiene capacidad o poder de perdonar pecados. Solo Dios. Y lo que Dios haga en la restauración de alguien no es gloria para el hombre. Entonces, cuando busquemos a alguien, cuando necesitemos que alguien nos auxilie, debemos de buscar a alguien que honre a Dios. Mire qué interesante, qué importante, que honre a Dios. ¿Por qué? Porque aquella persona debe ministrar conforme al poder que Dios da, no a la capacidad ni a algo que se crea tener. Amén. ¿Qué más? Remitir los pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Juan 20:23. Juan 20:23. Y oiga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, mire, ¿por qué es necesario ser llenos del Espíritu Santo? Entonces hay que buscar a alguien que sea lleno del Espíritu Santo. Oiga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos.
Entonces, remitir los pecados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede perdonar pecados. No más. Y Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero esto no es a cualquiera. Por eso estoy diciendo, si usted va a buscar la ayuda de alguien, tiene que ver todos estos puntos. Porque si no, no quiero decir, le puede pasar esto, no manejo, no soy yo adivino. No, pero hay que tener mucho cuidado. Oiga, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Para que seáis sanados. ¿Qué trae la confesión de pecados? Sanidad, ya lo vimos. Dios nos escucha, hay perdón y somos sanados. Y sanaréis y sanaré vuestra tierra. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos, repito otra vez, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, debemos de interceder para que Dios restaure esa vida, restaure a los demás. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso es que nosotros debemos de andar en el Espíritu, por eso debemos de vivir una vida consagrada, por eso debemos ser llenos de su Espíritu. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en la cual hay una restauración para nosotros, pero también podemos auxiliar a aquellos que lo necesitan. Amén. Entonces, hemos visto qué actitud debemos de tener los que somos pecadores, los que necesitamos restauración, sanidad. Hemos visto también las actitudes que tiene que tener a aquel que vamos a buscar para que nos auxilie. Porque para eso el Señor también ha dejado, para edificación de la iglesia, dejó 5 ministerios, pero también ha dejado pastor. Pero ha dejado 5 ministerios. ¿Para qué son los ministerios? Para edificación del cuerpo de Dios. Porque el Señor va a venir por una novia madura, por una iglesia madura, no por una novia o una iglesia inmadura. Ahora, entonces, ¿qué hace Dios? Así como leímos en 2 de Crónicas 7:14, Dios oirá desde los cielos. Amén. Dios oirá desde los cielos. Qué interesante, qué bendición, ¿verdad?, para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos visto que solo Él puede perdonar pecados. Entonces, cuando nos humillamos, podemos llegar hasta donde Él está, nuestro clamor. Él ve nuestro corazón. ¿Qué más? ¿Qué es lo que el Señor hace? Él se acuerda de sus promesas de restauración. Él ha dicho, si te humillas, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar. ¿Qué más? Él tiene misericordia de nosotros. Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Oiga, tendrá misericordia de nosotros. Por un breve momento te abandoné, es decir, ahí te dejé. Pero no dejó de vernos. Se apartó. Pero te recogeré con grandes misericordia. ¿Qué más leíamos en segundo libro de Crónicas 7:14?
Que perdona los pecados. Y qué bien se siente nuestra vida, ¿verdad? Cuando sentimos ese perdón. Cuando le hemos fallado al Señor y nos presentamos delante de Él. ¿Verdad? Qué bien se siente. Uno siente una liberación. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en perdonar. También veíamos que Él trae sanidad al alma. ¿Qué necesitamos, hermano? Tener un alma sana. Lo decía hace unas enseñanzas. En el caso de Pedro. Y después de ver a Pedro como discípulo, y después de ver a Pedro como el apóstol a los judíos, el apóstol Pedro. Antes de que fuera lleno del Espíritu Santo, antes de que hubiera esa restauración en su alma, vemos a un discípulo Pedro queriendo que descendiera fuego, cortándole la oreja a un soldado, negando al Señor y muchas otras cosas más que pasaron en la vida. Pero después de que su alma fue rendida al Espíritu, después que vino esa sanidad a su alma, donde él entendió que había que rendir su alma, ¿qué sucedió? Vemos a un apóstol Pedro que predicaba y se convertían miles, que él pasaba y su sombra sanaba, que él levantaba a cojos. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Trae sanidad al alma y trae una restauración completa. Jeremías 33, 7. Jeremías 33, 7. Dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel. Oiga, mire cómo termina este versículo. Y los restableceré como al principio. Entonces, aquí vemos lo que Dios hace, la actividad de Dios para nuestras vidas. Nos oye desde los cielos. Se acuerda que hay promesas de restauración, o de sus promesas de restauración. Decimos, ¿se acuerda? No, ahí están. Pero mientras nosotros no cambiemos, no nos humillemos, no van a salir esas promesas. Tendrá misericordia, perdona nuestros pecados, porque es amplio en perdonar, trae sanidad al alma. ¿Y qué? Dice Jeremías 33, 7. Y los restableceré y los restauraré como al principio. Lo que aquello era ruina, lo va a hacer de nuevo. Va a restaurar nuestras vidas. Entonces, hay tiempo. Mientras nosotros estemos en esta tierra y tengamos vida, hay tiempo. Mientras usted no muera físicamente, no duerma, o no sea llevado por el Señor, no sea arrebatado por el Señor, ahí seguirá el proceso de santificación en nosotros. Y ese proceso es restaurar, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces no perdamos de vista que tenemos que llegar a la meta. Y una de las formas que nos va a ayudar a llegar a la meta es confesar nuestros pecados, porque la confesión libera. Entonces, termino. La confesión es un recurso de Dios para ponernos a cuentas con Él y ser restaurados. Porque cuando no confesamos, perdemos comunicación, somos alejados. Pero ya vimos, ¿verdad? Podemos llegar a ser tratados severamente. Entonces, la confesión es un recurso de Dios para ponernos a cuenta con Él y que haya una restauración en nuestras vidas. Pero cuando el pecado no se confiesa,
seguirá decayendo hasta hundirse en el mal y alejarnos de Dios. Dice la palabra que nos debemos de acercar a Él prontamente y ponernos a cuenta. Y no importa el color, la gravedad del pecado que hayamos cometido, si nos acercamos y nos ponemos y nos humillamos, dice que Él es capaz de cambiar lo sucio y volverlo blanco, limpio. Así que espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que Él siga haciendo la obra en nuestros corazones. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque una vez más, Señor, nos hablas por medio de tu palabra. Quiero pedirte que nos bendigas, a mis hermanos, a mí, que nos ayudes a serte fiel a ti, a vivir de una manera consagrada. Señor, y que nos ayudes a que podamos humillarnos, confesar nuestras faltas, nuestros pecados, para ser completamente restaurados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasen una feliz noche, hermanos, y que el Señor les bendiga.